¿Qué relación piensas que hay entre la Eucaristía y los pobres? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense que la pregunta que yo hice hace un momento, ¿qué relación piensas que puede haber entre Jesús, Eucaristía, y los pobres? Pues es muy evidente. Yo quiero decirles que el Papa Francisco, una de las características de su pontificado es precisamente la atención que él pone a lo que llama así los descartados de la sociedad. Juan Pablo II, el Papa Benedicto, hablaban de las periferias, de los que viven en las periferias. Y la verdad es de que independientemente de la pandemia que hoy tenemos con la COVID, pero ciertamente incrementada por ella, hay infinidad de personas que están siendo desplazadas incluso de sus países por diversas razones. En el caso de Haití, ciertamente el hambre y la pobreza. Por otro lado, en las regiones de África, en regiones de Asia, nos encontramos personas que son desplazadas a causa de las guerras, América Central, todas estas migraciones que van hacia Estados Unidos, nuestro propio país, como mexicanos, que también migramos a causa de falta de oportunidades laborales, pues genera infinidad de pobres. Y ante ellos, bueno, pues hay algunos que toman actitudes de levantar muros, ¿sí?, de rechazo. Hay otros que generan miedo. Hay otros más que les genera indiferencia. Algunos que son solidarios. Todas estas situaciones ahí están. Pero lo que sí nosotros podríamos decir es de que en cuanto a cristianos, nosotros siempre debemos estar abiertos y atentos a las necesidades de los demás, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo destacaba mucho esta labor del Papa Francisco. No es que los otros sumos pontífices no lo hayan hecho, pero no podemos negar cómo el Papa desde el principio nos ha hablado de esta necesidad de estar atentos a los más pobres, a los más necesitados, a los enfermos, para poder llevar a todos el Evangelio. Y esto hace que podamos pensar en la Eucaristía, en la misa en la que participamos, y en la relación a los pobres como la oportunidad de ser misericordiosos como nuestro Padre Dios lo es. Sí, las actitudes del cristiano, y yo insisto que no de alguna manera
podría condenar del todo el de que algunas personas digan, es que estas personas llegan y tienen otra cultura, tienen otro lenguaje, se les tiene que dar servicios que ni el gobierno nos da a nosotros mismos, y por eso algunos sienten este rechazo. Otros que los consideran, ya decía yo, como agresores, porque quizás incluso algunos fueron ya víctimas de algún robo o de alguna situación difícil, pero están aquellos que dicen, bueno, yo ni me meto, que no se metan conmigo, o están lejos de mi casa, de mi realidad. Pero, insisto, el cristiano, para nosotros, debemos de poner atención. Remarco lo de los migrantes como un ejemplo, pero independientemente de los migrantes, muchas veces en el edificio en el que se vive, hay alguna persona pobre, necesitada, que incluso quizás ni tiene para pagar la renta. En la calle en la que se vive, quizás hay alguna persona que vive sola. O está el pordiosero, el que en la colonia no tiene dónde vivir, los sin casa, que en inglés le llaman los homeless. Sí, bien, pues hoy lo que yo diría es, porque creo en el Señor Jesús, porque me alimento, Él me alimenta con su cuerpo y con su sangre, yo debo de ser compasivo del otro, debo de ser misericordioso con el otro, y debo de procurar acercarle al otro. Si no puedo resolver todo su problema, por lo menos algunos alimentos, alguna ropa, algo que le pueda ayudar. Recordamos cómo el mismo Señor Jesús se identifica con los más pobres y los más necesitados. Benditos, vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed, me dieron de beber, porque estuve desnudo y me vistieron, porque no tenía un lugar donde vivir y me recibieron. Queridos amigos, vivir de la Eucaristía es vivir atentos a las necesidades de los demás y, al igual que el Señor Jesús, hacer lo que está de nuestra parte para que las condiciones tristes, difíciles o inhumanas en las que viven algunos hermanos, católicos o no, los queramos o no, es decir, los queramos, yo me referiría a nos quieran o no, esas condiciones difíciles nosotros tenemos que atenderlas por amor al Señor Jesús, porque encontramos la relación que hay entre recibir a Jesús sacramentado y recibirlo también en el más pobre, en el más necesitado. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompaño y siempre. Amén.